Antes de hacer una narración de lo que estamos viviendo nosotros, ¿cierto? En Quilpué, que es réplica de lo que acontece en Viña, gran parte de lo que dijo la señora Iris es réplica en Quilpué también, ¿ya? Me gustaría así mencionar que a mí se me preguntó como 6 veces mi nombre y mi apellido antes de estar acá, es la primera vez que estoy, ¿ya? No conozco a todos los que están sentados en la mesa y nada, yo creo que deberían considerar, ¿cierto? En una próxima oportunidad que llegan al menos los nombres y quiénes son, porque yo no sé si hay un diputado, por ejemplo, de Quilpué, ¿cierto? Del distrito, y tampoco sé con quién estoy conversando, ¿ya? Tomando también en aquello consideración de que esto vaya a tener alguna respuesta. Dicho eso, nosotros en Quilpué, como decimos, tenemos casi algo similar en todo lo que está aconteciendo en estos casi 2 meses y medio de los incendios, ¿ya? En donde hay temas ciertos que mencionó la señora Iris y que ya no voy a hacer una repasada porque es tal cual lo que acontece en Quilpué. En lo que sí voy a hacer una repasada es que finalmente nosotros la sensación que tenemos como vecinos, ¿cierto? Como pobladores, en nuestra gran mayoría no profesionales, pero sí con la disposición y además, ¿cierto?, con la voluntad de tener un buen diálogo con las autoridades, ¿ya? Nos hemos visto afectados no solamente a través de estos incendios, ¿cierto?, en donde nosotros perdimos nuestras casas, sino que además perdimos familiares, perdimos animales también, ¿ya? Tomando en consideración lo que aconteció ayer afuera del Congreso, y también perdimos la tranquilidad emocional, ¿ya? Cuando aquí a veces tanto los vecinos y nosotros a quienes representamos dicen y en su gran mayoría sin la necesidad que hayan sido algunas personas que le hicieron ver eso, sino que porque ellos lo sienten, lo palpan, ¿cierto? De que esto fue intencionado, de que acá Quilpué y Viña del Mar sufrió un ataque, ¿ya? No tiene que ver única y exclusivamente con los incendios del 2 y el 3 de febrero, tiene que ver con lo que viene después también, ¿ya? En donde hubieron cuadrillas de nuestros mismos vecinos, en donde los cuales también participé durante 3 semanas consecutivas, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, porque insistían en quemar poblaciones que se salvaron, ¿ya? A mi madre se le quemó la casa en Pompeya Sur, que se quemó todo, y en donde estamos de allegado en este momento, que es en la casa de mi hija, a nosotros el fuego nos atacó el día sábado a las 3:30 de la tarde y estuvo todo el día hasta las 9 de la noche. A las 13:30 horas nosotros no teníamos agua. Y ese patrón se repite en todas las poblaciones que fueron quemadas. Todas. No hay ninguna que los vecinos nos digan, ¿sabes, Manuel? Le pasó solamente a ustedes aquello de que hayan cortado el agua 2 horas antes. Pasó en todos lados, ¿ya? Dicho esto, como la población nuestra, y hablo a aquellos que alguna vez han conocido Quilpué, de hecho Quilpué está entre Viña del Mar y Villa Alemana, que han estado en Quilpué sabrán, ¿cierto?, que desde el autódromo de la Villa Olímpica hacia la población Los Pinos, el fuego a nosotros nos atacó el día sábado y ahí se quemaron alrededor de 5 o 6 casas que fue por el lado de Cerro de Colinas de Oro. Todas las otras casas, que eran muchas poblaciones, ya logramos salvarlas entre vecinos que vinieron de otras poblaciones también, ya aquel día en donde luchamos con el fuego, literal, nosotros luchamos contra el fuego, en pantalón corto y polera, junto a bomberos, junto a particulares que llegaron con sus camiones aljibe, pero en un momento nosotros nos vimos sobrepasados por el fuego, salvamos 3 casas y ¿saben con qué lo apagamos? Con las piscinas que tienen los vecinos que son plásticas, ¿cierto? Porque no teníamos agua y de ahí acarreábamos agua a través de tarros, ¿ya? La sensación que viene después sobre el tema de que a nosotros, ¿cierto?, se nos hizo necesario estar en las calles durante 3 semanas consecutivas y no solamente en la zona nuestra, que era el punto 1 según las mismas Fuerzas Armadas, ¿ya? Ellos nos dijeron a nosotros, en conjunto con Carabineros, esta es la zona que se prioriza, ¿cierto?, independiente de todos los otros puntos, porque acá esto no fue quemado. E intentaron quemarnos muchas veces e incluso diciéndonos que habían encontrado acelerante. Es decir, esto no es invento nuestro, ¿ya? Esto no lo queremos dejar plasmado acá con la única necesidad o intención, ¿cierto?, de que se sensibilice, de que se alarme o lo que sea, ¿cierto? O se termine por confundir en la información. No es nuestra intención y tampoco tendría ninguna lógica en base a lo que nosotros necesitamos. Ya es una realidad, lo vivimos así 3 semanas después incluso del incendio. Lo otro, se queman las casas, ¿cierto? Si nosotros tomamos en consideración de que la quinta región y Chile entero ha sufrido de muchos incendios durante años, ¿verdad?
quizás nos quedaríamos solamente con esa sensación de que fue un incendio. Lastimosamente se nos quemaron nuestras casas a través de este accidente. Pero resulta que nosotros capeamos el fuego, ¿cierto? Muchas casas se quemaron y nos viene solamente el darnos el ánimo de levantarnos, de volver a reconstruir con lo que podamos, sino que además tenemos que estar pendientes, por ejemplo, de lo que pasa en los asentamientos irregulares, de que el día de mañana que se vuelva a reconstruir, ¿cierto?, estas personas sean desalojadas. Cuando nosotros hablamos de los asentamientos irregulares, sé que la palabra, ¿cierto?, asusta, golpea porque tiene una estigmatización súper grande. Pero consideremos también que al menos a nosotros desde la agrupación, aquellas personas, y me incluyo, que estamos representando, son familias de bien, familias que en algún momento han intentado postular al subsidio, no se lo dan, u otras personas están en comité, llevan 20, 25 años esperando que le den casa propia y no tienen otra opción que irse a vivir a una toma. Considerando también además, ¿cierto?, que nosotros venimos saliendo de tiempos de pandemia, que esto fue algo mundial, nos afectó a nosotros económicamente, mentalmente, socialmente, políticamente y comunicacionalmente también. ¿Ya? Nos afectó por todos lados. Y esas familias quedaron, muchos de ellos que trabajaban en matrimonio, uno sin trabajo, al otro en algunos trabajos le bajaron el sueldo. No le alcanzaba para pagar 280.000 pesos, ya hablamos de familias que a nosotros, ¿cierto?, nos mostraban los documentos y nos decían, ese departamento pagaba 280.000 pesos mensuales y ya no alcanza y tengo que tomarme un terreno. Bien, dicho esto, nosotros hacemos el llamado desde la agrupación a que esta vez, ¿cierto?, tanto los vecinos como aquellas autoridades que realmente nos quieran apoyar, realmente, no por temas de utilización política, entendiendo que estamos a apostar, ¿cierto?, de que vengan las elecciones municipales, que es lo que estamos viendo en Quilpué, en donde si existiera realmente una voluntad política, tanto del gobierno, ¿cierto?, del oficialismo o bien también de la oposición, no estaría la excusa básica, barata, de decir todo está lento porque no tenemos mano de obra. Hablamos de poblaciones que cuentan con albañiles, carpinteros, soldadores, eléctricos, gasfitter, la mano de obra está allí. Está ahí, tanto así que nosotros estamos reconstruyendo con lo poco que podemos, con la ayuda del vecino, de los familiares, nos vamos acomodando después del trabajo o nos vamos acomodando después del fin de semana. Acá hay una figura política que a nosotros de verdad nos alarma, y tiene que ver con un sector, cierto, político que está frenando todo tipo de ayuda y no solamente a los que están en toma, sino también a aquellos que son dueños, ¿ya? Con las casas de emergencias, por ejemplo. Esas casas de emergencia debiesen hacerlas llegar y a lo mejor los mismos vecinos la pueden construir y capeamos junio y capeamos julio, que son los meses más crudos del invierno, esperando que no llueva mucho. Tenemos muchas familias aún durmiendo en carpa con niños y no por gusto. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros empezamos a enterarnos, por ejemplo, de que intentan entregar tanto de acá, de Viña como Quilpué, acelerar el proceso de entrega de casas de emergencia, nos dicen que lo van a empezar a hacer el 15 de agosto, y sumando y restando, ¿cierto? Sabemos que la pueden terminar la primera semana de octubre. ¿Qué es lo que está pasando con eso? ¿Por qué esta vez no se hace una excepción, ¿cierto?, desde esos aparatos políticos que necesitan quedar bien con la población, cuando estamos considerando que tenemos 2 meses en lo que vamos a estar en riesgo y a lo mejor capaz que hasta aumenten las muertes de tercera edad que tenemos nosotros viviendo en carpas, muertes de niños? Yo no sé si ustedes son padres acá, ¿ya?, abuelos quizás. A veces empatizar es complejo, es sumamente complejo, sobre todo cuando no vivimos las cosas. Pero piensen en esto, tenemos niños que no tienen cómo ir al colegio, no tienen dónde bañarse. Hay mamitas que se están bañando en los baños químicos. Y nosotros no estamos pidiendo que nos den las cosas gratis como siempre se hace ver. Lo que estamos pidiendo es que nos den las herramientas para poder construir la casa, o al menos terminarla. Porque si bien es cierto, hay muchas reconstrucciones que después se han parado muchas casas, la han parado solamente en una primera etapa, en donde han hecho el piso, el perímetro y el techo. No hay divisiones, no hay forro, no hay electricidad, no hay agua, no hay nada. Y las carpas se cambiaron del terreno, ¿cierto?, de la tierra, adentro de la casa, porque ese techo al menos cubre las carpas. Y para finalizar, es bien importante también, ¿cierto?, dentro de esa sensibilidad que quizás a veces nos cuesta tanto, que tomemos en consideración algo. Nosotros no podemos permitir la cultura de la pobreza, no la podemos permitir. Y nuestros niños, tanto en Quilpué como en Viña del Mar, se están levantando los días de semana de sus carpas, salen al patio para ir al colegio y lo único que ven son más carpas. Y el sábado y el domingo, que a lo mejor pudiesen en algún momento, ¿cierto?, quedarse acostaditos hasta un poco más tarde, se están levantando porque el frío no los deja estar en las carpas. Y eso a nosotros nos preocupa, porque ¿qué proyección puede tener un niño? ¿Qué visión a futuro? Si en su alrededor lo único que ve es pobreza. Eso, presidente. Muchas gracias.